Esto es All Science. Yo soy Rogelio Santanash, docente de la Universidad Autónoma de Chiriquí en Panamá. Y ahora mismo voy a emitir mi opinión acerca de la situación que se está dando en Cuba. Hace unos días comenzaron a inundar las redes una serie de videos y artículos cortos escritos por diferentes personas en la que la gente se tiraba a la calle en Cuba, en diferentes ciudades, exigiendo libertad. Y muchas explicaciones acerca de esa situación se han dado tanto de gente de izquierda como gente de derecha, tanto prosocialistas como procapitalistas, han estado intentando explicar la situación, cada uno con sus propias versiones. Ahora, en este momento iniciamos la conversación acerca de lo que sucede en Cuba. Como todos ustedes saben, en Cuba se dio un golpe, una revolución que terminó con un golpe de Estado y la caída de un sistema político y la implementación de un nuevo sistema político en 1959, hace 62 años. Esa revolución fue encabezada por Fidel Castro, que en algún momento se reunió con varias otras personas y entre todos organizaron una guerrilla en la Sierra Maestra de Cuba. Ellos llegaron a Cuba después de organizarse en diferentes países y creo que salieron de Estados Unidos, le compraron a un norteamericano en Florida un barco llamado Granma, se puso ese nombre en honor a la abuela del norteamericano que les vendió el barco, y ellos viajaron hacia Cuba a llevar a cabo la revolución. Ganaron después de 2 o 3 años de guerrillas en diferentes formas y en realidad una guerra de guerrillas que no fue muy honrosa tampoco, pero que terminó con la caída del gobierno de Fulgencio Batista y el inicio de un gobierno que al inicio decía, negaba ser socialista, pero que luego se enorgullecía de manifestarse como completamente comunista, aunque en ninguna parte se ha implementado un régimen realmente comunista como lo plantea el libro de Marx. Eh, Ahora, por mucho tiempo se ha estado eh, explicando la situación de los cubanos, pero no había muchas pruebas acerca de cómo era la cotidianidad de las personas en Cuba, y ellos tampoco tenían una muestra de cómo era realmente la vida fuera de Cuba. Pero sí percibíamos la información a partir de lo que dicen los cubanos que salen de Cuba y que explican la situación por la cual ellos salieron de Cuba. Ahora mismo se calcula que hay entre 3 y 5 millones de cubanos fuera de la isla de Cuba, que abandonaron la isla en algún momento y se fueron a vivir a Estados Unidos, a Europa, a diferentes países de Latinoamérica, y que están radicados en esos lugares. En realidad, hace cuestión de 10 días, comenzaron a salir a la calle una gran cantidad de cubanos en diferentes ciudades de Cuba, en diferentes lugares, y a manifestarse en los sitios en los que ellos pensaban que podían manifestarse. En La Habana, en algunas embajadas, en otras ciudades se manifestaban frente a los centros de los partidos, a los centros de reunión de los partidos, y comenzaban a corear exigiendo libertad. Y eso es algo muy importante que se tenga claro, porque ellos exigen libertad. No estaban exigiendo otras cosas. Se está planteando por parte de las personas socialistas, prosocialistas y las personas proizquierda, se está planteando que ellos estaban reclamando las vacunas que no llegaban y la atención médica, los insumos para atención médica que no llegaban por el bloqueo de los norteamericanos a, a Cuba. Pero en realidad, en este punto voy a abrir un paréntesis y voy a explicar por qué no se le puede llamar bloqueo a la situación en la que tiene Estados Unidos a Cuba y cuál es la razón de por qué ellos hicieron eso. El asunto es el siguiente: cuando el régimen cubano se estableció, Fidel Castro y su gente comenzaron por expropiar
las propiedades de mucha gente, de todo lo que ellos llamaban en ese momento la aristocracia y la burguesía. Comenzaron a expropiarle las empresas, las cuentas de ahorro y todo lo que ellos tenían. En muchos casos, esas cuentas de ahorro, esas propiedades y esas empresas eran de europeos, eran de otros latinoamericanos, incluso de cubanos que vivían allí, que eran parte de la sociedad cubana, pero ellos le expropiaron eso a ellos. Pero en medio de todo también expropiaron una gran cantidad, miles de millones de dólares, en empresas, cuentas y propiedades a norteamericanos. Cuando los norteamericanos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, de lo que había pasado, ellos exigieron al gobierno cubano que le regresara, le retornara a aquellas personas norteamericanas a las que le había confiscado o expropiado las propiedades y las empresas y las industrias y las cuentas de ahorro, que se las regresaran. Como el gobierno de Cuba no lo hizo, Estados Unidos implementó un, un, un embargo que implica lo siguiente: aquellas cuentas del gobierno cubano que están en Estados Unidos fueron embargadas, no se pueden tocar, pero tampoco, no lo pueden hacer los norteamericanos, pero tampoco lo pueden hacer los cubanos. Eso por un lado. Lo otro, establecieron una prohibición de que todas las empresas norteamericanas o empresas extranjeras que tengan sede en Norteamérica tienen prohibido comerciar con el gobierno cubano, no con la población de Cuba. Si una empresa privada surgiera, realmente privada, surgiera dentro de Cuba, esa empresa puede negociar con esas empresas norteamericanas, pero una empresa privada, así como las organizaciones cubanas que estén adentro y que se les permita eventualmente hacer esas transacciones, las pueden hacer. Pero las empresas norteamericanas o empresas extranjeras que tengan sede en territorio norteamericano no pueden negociar ni hacer transacciones con el gobierno cubano. Ahora, ¿por qué resulta tan difícil que se retire ese embargo? La situación es que no es solamente un asunto político, no es solamente política internacional, es además un asunto de legalidad. Las empresas que han sido expropiadas por el gobierno cubano a los norteamericanos fueron tomadas utilizando la fuerza, fueron arrebatadas a los propietarios con el uso violento de los recursos. ¿Eso qué quiere decir? Que por definición, para la legislación norteamericana, fue un robo. El gobierno cubano robó esas empresas a los norteamericanos. Y la ley norteamericana establece castigo para las personas que compren o hagan transacciones con materiales o propiedades robadas. Lo que quiere decir que cualquier empresa norteamericana que esté sujeta a las leyes norteamericanas o empresas extranjeras que tengan sede en Norteamérica y que estén, por tanto, sujetas a las leyes norteamericanas, caerían en un delito, en un crimen, porque estarían haciendo transacciones con un gobierno que está vendiéndoles a ellos a productos o artículos robados, o está utilizando para comprarles a ellos dinero que fue robado. Lo que quiere decir que el gobierno norteamericano no puede liberar el embargo sin violentar su propia ley. Así que les cuesta mucho hacer ese paso si no hay una verdadera razón para que esa justicia llegue. El otro punto es que en realidad, si se liberan el embargo y se les concede la posibilidad de negociación, lo que se ha demostrado hasta ahora, y que cualquier cubano lo puede explicar, pueden buscar muchos canales en YouTube que lo explican, cualquier cubano les explicaría que el gobierno se queda con todo. Ellos
tiene sus propios bancos, tiene sus propias empresas, sus propios comercios, sus propios hospitales y clínicas, y ellos son los que utilizan el dinero, ellos son los que se quedan con los recursos. Lo que sea que se haga con el gobierno cubano, se queda con los políticos del gobierno y con las personas allegadas al gobierno, pero nunca le llega al resto de la población de Cuba. Lo que quiere decir que no tiene mucho sentido el apoyo a la población cubana a través del gobierno, porque el dinero se queda allí y es la única forma. Tanto es así que ellos dijeron, por 62 años han dicho, que el bloqueo económico de los norteamericanos, ese bloqueo salvaje, es lo que los tiene pobres, pero resulta que ahora con las manifestaciones ellos liberaron el bloqueo, Cuba liberó el bloqueo hasta el 31 de diciembre, lo que quiere decir que el bloqueo no lo tenían, no lo ejercían los norteamericanos, lo estaban ejerciendo el propio gobierno cubano. Ahora, en estos días ellos han salido a la calle no por la pandemia como se está diciendo. La pandemia es un problema grave, pero el problema real ligado a la pandemia es que se necesitan recursos que deberían tenerlos y no los tienen. La gente es confinada y no le daban ni siquiera comida. Así que hace 10 días comenzaron a reunirse y a coordinarse por WhatsApp a través de todo el país, y comenzaron a salir a manifestarse. Uno de los efectos importantes de Internet es que por primera vez, hace 2 años, cuando se abrió el Internet en Cuba, ellos comenzaron a ver lo que pasaba fuera de la isla de Cuba y se dieron cuenta que en realidad el resto del mundo no vive como ellos, que ellos no son, en realidad no son, la forma normal de vivir no es la que ellas llevan. Ellos se dieron cuenta de pronto que tener una familia de 4 personas que se alimentan con 5 huevos al mes y que además solo tienen para 5 libras de arroz, 5 libras de azúcar y algunas otras cosas, no viven como vive todo el mundo. De pronto en internet ven que los supermercados en los otros países son sitios de acceso para todo el mundo, y que las personas más pobres de los países que el gobierno critica tienen más recursos que el promedio de los cubanos. Empezaron a ver la riqueza acumulada por otras personas en otros países y se dieron cuenta de las libertades y recursos con que cuentan y la escasez a la que ellos están sometidos por el gobierno, y comenzaron a rebelarse. Ahora mismo, el gobierno retiró hace 4 días, 4 o 5 días, retiró el internet. Así que es muy difícil recibir información de Cuba. En el último momento, ellos habían informado que, por ejemplo, la estación de policía de Camagüey había cedido, también la estación de policía de Santi Espíritus, creo que en Granma, Matanzas, las manifestaciones en los baños habían sido muy grandes en el territorio de los baños, y todas esas zonas como que estaban siendo respaldadas, pero el presidente Miguel Díaz-Canel, al que los cubanos en promedio odian por la situación en la que está, y que cualquiera que lo escucha hablando se da cuenta por qué, Díaz-Canel sale soliviantando entonces a sus copartidarios, que son menos, pero tienen los recursos y el apoyo gubernamental para que vayan a las calles a pelear con los contrarrevolucionarios, que son los manifestantes que están gritando patria y vida y libertad. Ahora, tenemos que apoyar a los cubanos, cada uno debe escribir algo sobre ellos, los cubanos que están fuera deben también apoyarlos, ellos lo están haciendo, pero el resto de los países debemos apoyarlos porque ahora mismo no tienen información y nosotros no tenemos información sobre Cuba. Así que tenemos que apoyarlos aún sin saber lo que está pasando. Es probable que la revolución sea esta rebelión sea aplacada, pero ha sido el inicio de un proceso que todos hemos estado esperando, que es la caída del gobierno cubano y el surgimiento de un sistema diferente al que hay implantado. Pensamos que el sistema liberal, capitalista, que podría beneficiar mucho a los cubanos,
porque les permitiría acumular riquezas y todos, de acuerdo con su trabajo, recibirían sus beneficios. Aunque hay mucha gente que promueve el socialismo aún viendo la realidad de que 5 millones de cubanos han salido de Cuba hacia el resto del mundo, pero muy raramente del resto del mundo se van hacia Cuba. No sé cuántos, creo que leí que 2.000 personas por año se van desde España, desde Estados Unidos, desde Venezuela hacia Cuba, pero muy poca gente se va hacia Cuba. Eso sería ya de por sí un indicador importante de la situación, pero aún sigue habiendo gente engañada creyendo en narrativas que son tontas, increíbles, de que el gobierno cubano promueve la igualdad. La igualdad no es lo bueno en realidad, la desigualdad no es lo malo, ¿ya? La desigualdad, a mí qué me importa, por ejemplo, que, eh, que los apellidos Galindo de aquí de Panamá tengan 500 millones de dólares en el banco y que yo no los tenga. Pero si yo tengo el acceso a la comida, al vestido, a la vivienda digna y no tengo que estar recogiendo agua de un pozo que queda a varios metros, a ver, a varios centenares de metros de mi casa y no tengo que estar rogando por 2 plátanos y un huevo por mes. O sea, si todos somos pobres, eso no es mejor que el que haya una gran desigualdad, pero que yo me sienta bien. Entonces la desigualdad no es lo malo, la pobreza es lo malo y el capitalismo tiende a eliminar la pobreza. Los países más ricos del mundo son capitalistas. China se volvió muy rico cuando cambió su sistema a un sistema capitalista. Y así mismo ha pasado en otros lugares. Aunque le cambien el nombre al socialismo, el socialismo se basa en el aumento del volumen del gobierno, del Estado, y la intervención sobre las relaciones de las personas. Y en los países en los que hay menos restricciones y menos regulaciones y hay más libertad, tienen mayores recursos y mejor nivel de vida. Espero haber aclarado alguna situación, muchas quedan en duda, podemos seguir conversando sobre esto, probablemente en un par de días tenga una conversación sobre esto con alguien que me dijo que quiere conversar, que está dispuesto a conversar conmigo en esto. Eh, Nos vemos, cualquier pregunta, cualquier duda, la deja en el comentario, por favor.